Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Israel suspende encuentros bilaterales con la Unión Europea por las directrices sobre etiquetado. La autoridad palestina aplaude la decisión europea como un paso en el camino a un boicot total al que invitan a Latinoamérica. Un comando israelí detiene a un terrorista huido que estaba siendo tratado en un hospital de Hebrón. Y presunto ataque aéreo israelí al aeropuerto de Damasco. Son las noticias que hemos preparado para hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego Raquel con las noticias culturales, pero empezamos hablando de Israel, que anunció la suspensión de una serie de encuentros bilaterales programados con la Unión Europea tras la directriz aprobada por la Comisión Europea para el etiquetado de productos procedentes de colonias israelíes en los territorios en disputa. El Ministerio israelí de Exteriores convocó al embajador de la Unión Europea, Lars Favor Andersen, para expresarle el malestar por la iniciativa. Las conversaciones cesarán de manera temporal en foros de discusión sobre las relaciones con los palestinos, de derechos humanos, organizaciones internacionales y proyectos que éstas realizan en la conocida como Área C, la zona bajo control administrativo y de seguridad de Israel. El premier Netanyahu comunicó que la Unión Europea debería avergonzarse y que Israel no está preparado para aceptar el hecho de que Europa etiquete a la parte que está siendo atacada por el terrorismo, asegurando que la economía israelí soportará el golpe, mientras los que serán dañados son los palestinos que trabajan en fábricas israelíes. Sí, pues eso es lo que va a suponer este etiquetado. Vamos a ver, Israel tiene un acuerdo comercial determinado con la Unión Europea, no es parte de la Unión Europea, pero hay una serie de países, creo que Marruecos también, que tienen una relación comercial preferente y con digamos, hay un comercio fluido. La Comisión Europea, la Unión Europea ha dicho, y esto lo señalábamos ayer, que esta decisión no es política, sino que es técnica, puramente técnica, que ellos tienen que señalar que un producto no pertenece a un país al que se dice que es importado desde allí. Pero ya también ayer lo reiteramos, esto no se cumple con los otros 200 conflictos que hay en el mundo, incluidos muchos en el propio territorio europeo, porque no se señala cuando un producto está hecho en una zona de la cual no hay un tratado internacional. Por ejemplo, el norte de Chipre, que está en manos de Turquía desde el año 74, pues ahí nadie ha exigido, ni ha pedido, ni se le ha ocurrido hablar del tema de señalizar que los productos que se fabriquen en Chipre, que está dentro de Chipre, es miembro de la Unión Europea, pero no así Turquía. Entonces, es que es de locos esta situación, es una situación discriminatoria y más tomando el contexto, porque otra vez estos encargados de la Unión Europea dicen que es una decisión simplemente técnica, pero no se pueden tomar decisiones técnicas sin evaluar el impacto político que va a tener esto. O sea, es como decir, pues se había decidido dar una subvención a la ciudad de Alepo, y no importa que haya ido Alepo en manos del ISIS, vamos a mandar la subvención de todas maneras. Nadie haría eso, ¿no? Pues de la misma manera, en un momento en que hay una oleada de violencia por incitación de la parte palestina hacia sus ciudadanos, darles este respaldo es como dar un premio a las asociaciones terroristas. Y lo veremos en la próxima noticia, porque de eso va, que están encantados de la vida, a pesar de que uno, si se pone a pensar, dice, pero ¿quién va a salir perjudicado de este boicot, aunque ellos dicen que no es un boicot? Pues lo que van a salir perjudicados van a ser los trabajadores palestinos, que no van a poder seguir trabajando. Esos 20.000 trabajadores palestinos en las fábricas instaladas en las colonias, pues ya van a perder su trabajo, porque si va a bajar la demanda, pues van a tener que prescindir de ellos, y las fábricas se van a establecer dentro del territorio israelí o dentro de las líneas
de lo que se llama la línea verde o anteriores al 67. Y entonces, bueno, pues los colonos van a seguir teniendo sus medios de ingreso y si no los tiene, se los va a asegurar el propio Estado de Israel. Ese no es el problema. El problema es que estas fábricas se van a trasladar. Eso pasó, si recuerdas, hace cosa de 1 año o 2 años, cuando se hizo el anuncio de SodaStream en la Super Bowl, y de pronto, pues SodaStream es un producto que se fabrica en territorios en disputa. Pues hubo protesta, hubo boicot, ¿y qué pasó? Que se llevaron la fábrica a otra parte y la gente que trabajaba en SodaStream ya no trabaja en SodaStream y ahora tienen que vivir en condiciones mucho más penosas y solamente de los subsidios que la autoridad palestina quiere darles, porque ustedes sabrán, porque lo hemos repetido hasta la saciedad, que el subsidio que le dan a uno por ser pobre en Cisjordania no es ni la 10ª parte del que te dan por ser un asesino de judíos. El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, Saeb Erekat, aplaudió las nuevas directrices aprobadas por la Unión Europea y declaró que espera que esta medida sea un paso significativo hacia el boicot total de los asentamientos israelíes. Incluso advirtió que son necesarias más medidas. El vicepresidente de la Comisión Europea ha querido dejar claro desde Bruselas que la Unión Europea no apoya de ninguna manera un boicot o sanciones contra Israel. Se trata, según sus palabras, de una cuestión técnica y no de un posicionamiento político. Por su parte, el presidente palestino Mahmoud Abbas instó a los países de América del Sur a tomar las mismas medidas que la Unión Europea. Asimismo, anunció que el gobierno palestino seguirá adheriéndose a los organismos internacionales después de que la ONU aceptara que Palestina se convirtiese en miembro observador de su Asamblea General. Bueno, que necesitan más demostraciones, blanco y en botella. Está clarísimo que la organización, la OLP, el gobierno de los palestinos en Ramallah aplauden las directrices y dicen que es un paso significativo. ¿Hacia dónde? Hacia el boicot total. Los europeos diciendo, no, esto no tiene nada que ver con el boicot. Pero vamos a ver, no se enteran de lo mismo que están haciendo. Es como si usted está vendiéndole unos instrumentos que pueden usarse para regar campos o para matar personas, pongamos por ejemplo, y sabe que lo van a utilizar para matar personas. En este caso, los mecanismos de señalización, de etiquetado de productos de las colonias no van a ser una cuestión técnica y no van a tener ningún efecto. Van a utilizarse para hacer un boicot económico, aplicar sanciones económicas a Israel, a pesar de que no es la intención, como dice, de la Unión Europea o de la Comisión Europea. Es realmente revulsivo y también otra demostración más de por dónde van los tiros, y nunca mejor dicho, es que el propio presidente palestino Mahmoud Abbas no solamente que aplaude, sino que les insta a las naciones latinoamericanas. Él estaba en un congreso ahí sobre islamismo y Sudamérica, no sé qué, diciendo, hagan como Europa, tienen que hacer como Europa. Lo que están haciendo Europa, ¿qué está haciendo Europa? Aplicar sanciones y boicotear a productos israelíes. Él lo dice con todas las letras y dice, eso nos ha dado fuerza para seguir adelante y ahora vamos a presentarnos a más organismos internacionales. Esto que era una de las razones que se ha esgrimido siempre como un freno a las conversaciones de paz, negociaciones de paz que haya en cualquier situación, porque está tratando de hacer una declaración unilateral de un Estado que no existe. Otra vez no se puede uno decir que declara un Estado de forma unilateral y cuando no está decidido ni siquiera qué fronteras va a tener, con qué medios, de qué medios va a contar, de qué estamos hablando, de qué país está hablando, de un país que no existe y que en realidad lo peor de todo, Jordi, no es que tú dices, bueno, todo esto se hace para conseguir ese país, no, porque ni siquiera a Mahmoud Abbas le interesa crear un Estado palestino. Lo que le interesa, el objetivo definitivo es expulsar a los judíos de la tierra de Israel, porque si no hubieran firmado en las 30.000 ocasiones que han tenido
una negociación para 2 estados. El problema con las negociaciones de paz es que Israel, incluso Netanyahu, ha aceptado la tesis de 2 estados para 2 pueblos. Y los árabes palestinos, o por lo menos la dirigencia de los árabes palestinos, no la aceptan. Ellos dicen, sí, de momento 2 estados, pero no nos vamos a comprometer que aquí se acaba la lucha. Vamos a seguir porque solamente sea un estado o que los 2 estados sean palestinos, que es como decir, fuera los judíos de Israel, aunque tengan que pasar por el mar. Soldados israelíes disfrazados lograron detener al autor de un apuñalamiento el pasado 25 de octubre del que huyó herido. Estaba siendo tratado en un hospital de Hebrón que no había notificado la presencia del terrorista. Una veintena de hombres llegaron en 2 furgonetas fingiendo necesitar asistencia para una embarazada. Encañonaron al personal y entraron en la habitación del terrorista de 28 años al que ataron a la cama, cuando del baño salió un primo suyo, ambos miembros de Hamás, y que no se detuvo ante las órdenes de los soldados y finalmente fue abatido. Por cierto, el periódico El País titula la noticia «Soldados israelíes matan a un palestino en un hospital de Hebrón». Sí, empecemos por esto, ¿no? O sea, tú lees la noticia y dice, soldados israelíes matan a un palestino en un hospital de Hebrón. Entonces, ¿cuál es la sensación que tú tienes? Que los soldados irrumpen en un hospital y se cargan a los pobres enfermos, ¿no? Pues nada. Primero, que esto era una operación de inteligencia, no iban disfrazados, porque si hubieran ido de soldados, ¿qué hubiera pasado? ¿Por qué no lo hicieron vistiendo de soldados? Porque todo el hospital que ya le estaba protegiendo, porque no habían denunciado que había llegado alguien con heridas de bala. A ver, alguien en España llega alguien con heridas de bala a un hospital y no es esto un sitio de guerra, y lo primero que hacen es denunciar a la policía. Oye, ¿de dónde salió la bala? Vienen, se investiga. No, aquí estos se callan porque saben que es un terrorista. Que un terrorista que viene de intentar asesinar, este es el que, no, ya había apuñalado a un señor de 80 años, creo, bueno, no recuerdo el caso, pero el 25 de octubre fue cuando tuvo este acuchillamiento y cuando estaba huyendo, pues alguien le llegó a disparar y a herir. Pues para ir a atraparlo, la única manera era entrar disfrazados. Porque si hubieran sido soldados, ¿qué hubiera pasado? Que los doctores, los enfermeros y toda la población hubieran hecho de escudo humano para que esto hubiera escapado otra vez. Y lo que no se puede es dejar huir a los asesinos y a los terroristas. Entonces, organizaron esta historia, entraron y la idea era, como cuenta la historia, llegar, atarlo a una silla y llevárselo de ahí en una silla de ruedas con la esperanza de que nadie reaccionase demasiado rápido y que no avisasen y que no se montara ahí demasiada historia y poder llevárselo detenido. El tema que lo estaban sacando es que cuando estaban en la habitación también estaba con él un primo que justamente en ese momento estaba en el baño cuando entraron las fuerzas, estos soldados, y como escuchó que eran los soldados, pues salió y le dieron la orden de que se detenga y él siguió en camino a agredir a los soldados. Pues nada, pues le dispararon, quedó herido y después se dio por muerto. Ellos señalan el comando que cuando se fueron estaba herido y estaba en un hospital, así que digamos que tendrían que atenderlo. Pues lo mataron porque estaba impidiendo la detención de un terrorista peligroso. Esa es la situación, pero también justamente por eso quería traer el titular más que la noticia en sí, que puede ser más o menos espectacular. Por supuesto que esto lo pusieron hoy también en la mayoría de los telediarios, porque las cámaras del hospital registraron la entrada y la salida de estas personas, pero lo que se explica, el texto que acompaña a esta explicación, no es exactamente lo que sucede, y eso es algo que desvirtúa absolutamente toda la historia.
es como otra historia que seguramente habrán visto en internet. Recordarán al chico palestino al que el presidente Mahmoud Abbas dijo que habían asesinado fríamente y que después resultó que estaba vivo y que se lo había llevado detenido. Es un chico, no sé si de 13, 14 años, que estuvo acuchillando a personas, que acuchilló a otro niño de 13 años que iba en una bicicleta, etcétera, etcétera, que fue detenido y después de que lo detuvieran, pues es interrogado. Y hay un vídeo de 15 minutos, o sea, no es una escenita, sino 15 minutos donde está todo el interrogatorio del niño con los que lo interrogan en árabe. No está en un cuarto especial de estos de una ventana que es un espejo que es una ventana, como en las películas. Simplemente está en un despacho, se ve a un hombre hablando con él, no le golpean ni dice nada, pero el vídeo está titulado en todas partes. La policía israelí coacciona a un menor. Y entonces se ve, primero, que los periodistas españoles no entienden ni papa de lo que se está hablando, porque se está hablando en árabe, no citan absolutamente nada de lo que se está hablando, y lo único que se ve es que el que está interrogando, pues está gritándole, y el niño de vez en cuando se pone a llorar. Entonces esa es la coacción. Y yo simplemente elevo aquí un pensamiento. ¿Qué pasa si le hubiéramos puesto la cámara al niño en su propia casa? ¿Qué es lo que veríamos? Aparte de no entender en árabe que el padre le está diciendo tienes que matar a los judíos en donde te los encuentres, también le estaría solamente gritando o le estaría pegándole como es acostumbrado, o ¿qué le estarían, qué pasaría si estuviera una cámara en el aula donde estudia ese niño, por supuesto financiado por los impuestos europeos y a través de asociaciones como la UNRWA, y donde veríamos que el maestro, qué es lo que le dice, y no solamente lo que le dice, sino qué hace un maestro palestino en estos tiempos? No solamente le grita y le coacciona, como dicen, sino que lo agrede, lo maltrata y lo incita a matar gente. Eso es la peor manipulación, y por eso otra vez las noticias no son las noticias más impactantes, porque aquí no han muerto grandes cantidades de personas, no estamos hablando de eso, sino de cómo se desvirtúa y se desfigura una información solamente por una razón, porque existe en ella un personaje que es un judío. Según la oposición siria, sin confirmar ni por los gobiernos de Israel o Siria, la Fuerza Aérea Israelí llevó a cabo ataques en las cercanías del aeropuerto de Damasco. Se sintieron fuertes explosiones, se vieron columnas de humo, hubo cortes de energía eléctrica y los vuelos fueron suspendidos de forma temporal sin proporcionar el motivo. Los medios árabes no han informado del incidente. Ya, fíjate, no es la primera vez que pasa, ¿eh? Incluso antes de la guerra civil siria, siempre me llama la atención porque alguien dice, han bombardeado, y aparte que se ven, hay fotos, todo, se ven columnas de humo, pero a Siria no le, por alguna razón de orgullo nacional, no comunican cuando son derrotados y son avasallados en su honor nacional porque bombardean el aeropuerto de Damasco, ¿no? Estamos hablando la frontera con no sé qué, o un ataque del ISIS, no sé en qué localidad. El aeropuerto de Damasco, esto es el corazón mismo de toda la historia. ¿Y qué estaba haciendo bombardeando a Israel el aeropuerto de Damasco? No lo sabemos, pero Siria no lo ha contado, Israel tampoco. Es algo muy importante seguramente lo que han bombardeado, y será tan importante que ni siquiera Israel lo comunica. O sea que para Israel lo más importante es haber acabado con la amenaza que se estaba guardando en algún sitio de ese aeropuerto, porque no es que bombardearon el aeropuerto para que no despeguen aviones, ni dejaron inutilizada la torre de control. Simplemente en las cercanías del aeropuerto había en algún depósito algo que era vital que Israel acabara con ello.
y para lo cual violó el espacio aéreo sirio de alguna manera, de forma concertada incluso con los rusos, que son los amos de la zona. ¿Qué sería lo que tenían los sirios guardados allí? No lo sabremos hasta dentro de un tiempito, cuando algo cambie en la escena y los sirios empiecen a contar. De momento, esta noticia ha salido de la oposición al régimen sirio. Gracias, Jorge. Pues nada, ya llega el fin de semana. Shabbat Shalom. Que tengas un buen fin de semana. Nos vemos el martes de nuevo con la información de actualidad. Pero ahora, tras unos segunditos de música, viene Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás? Hola, Jordi. A puntito de terminar la semana y antes, como siempre, hay que hablar de cultura. Por supuesto. Y de sociedad también. Vale. Porque comenzamos esta segunda parte del informativo hablándoles de un hallazgo, el de más de 6.300 formularios rellenados por los judíos de Budapest en mayo de 1944, que han sido encontrados dentro de una pared en una casa aledaña al Parlamento de Hungría. Anda, ¿y al Parlamento húngaro. Pues un descubrimiento increíble que permite, conocer la suerte de miles de personas que perdieron la vida durante la ocupación alemana por el mero hecho de ser judíos. Jordi, son formularios que se enviaron a los caseros de Budapest con la orden de que sus inquilinos judíos los rellenasen en 24 horas. Vamos, forma parte ya de la maquinaria de la nazi solución final total. De esta forma, los habitantes de la ciudad, el 30 de mayo de 1944, fueron divididos entre cristianos y judíos para que un mes más tarde los judíos fueran obligados a abandonar sus hogares y mudarse a casas marcadas con la estrella de David. Así que se van a poder recabar muchos datos de identidad y de un montón de edades, sexo, cuántos miembros de cada familia, un montón de nuevos datos para conocer el destino de estos judíos. Más de 6.300 formularios, Jordi. Que de alguna manera se han conservado cerca del ayuntamiento, ¿no? En un edificio cercano del Parlamento de Hungría. Del Parlamento. Dentro de una pared. O sea que eso alguien lo guardaría ahí. Seguro. Emparedado, está emparedado. Sí. Para que alguien lo encontrara al cabo de los años. En este caso 70, ¿no? Más de 70. Claro, me imagino que a través de una reforma, alguna cosa de estas, alguna obra que se habrá No se han hecho, conocido más detalles, pero estas cosas siempre vuelven, aparecen, ¿no? Es una noticia que en realidad es un punto y seguido. Veremos a ver qué pasa con estos documentos, que son muy importantes también, ¿no? Pues estarán los investigadores frotándose las manos y deseando recolectar este tipo de datos, sí. A ver cuántos de estas personas fueron salvados luego por Ángel Sanbriz, por ejemplo. O sea, que hay una conexión española también en este hallazgo. Se podrán comparar esos archivos con otros y también pues con ese objetivo también de poner nombre, ¿no? A todas esas víctimas. No sé si Hungría se querrá desprender de estos formularios y no sé si llegarán a Yad Vashem, por ejemplo, pero seguro que ya se está trabajando en ello y en estudiar estos datos que nos devuelve la historia. A ver, Hungría, que no es tampoco un país... No, y en este momento menos. No, y además el gobierno está ahí en coalición, gobernando con un partido que no nos gusta nada, llamado Jobbik, que es pues antisemita, pero declarado, sin ningún tipo de rubor ni de vergüenza. Hay otros que lo ocultan un poquito, este no. Entonces, veremos a ver qué pasa. ¿Qué más tienes Pues ahí? Una noticia especialmente dedicada a ti, porque fuiste la primera persona que me habló de ella. Lo hemos ido retrasando en estos días por necesidades de data de otras noticias que teníamos que dar antes, pero hoy por fin... Tampoco tiene urgencia, no es de actualidad. Pero es importante, Jordi, porque Desnudo acostado de Modigliani ha sido vendido por la cifra récord de 1.058 millones de euros, 158,4 millones de euros, unos 174 millones de dólares. Es muchísimo dinero de También, cualquier pero manera. Es que ya 1.000 millones me parecía una barbaridad, vamos. Sí.
También lo es. Me han bailado las científico, cifras, nunca mejor dicho. Sí. Lo que le convierte en el segundo cuadro más caro de la historia, muy cerca de los 179,3 millones que Les Fens d'Alger, en la versión 0 de Picasso, alcanzó en mayo pasado. Bueno. Ha sido una subasta en la sala neoyorquina Christie's. En tan solo 9 minutos, un anónimo comprador, del que solo se sabe que operaba desde China, batió a 4 rivales y adquirió este cuadro de Modigliani que todos ustedes conocen. Les ponemos la imagen de cualquier manera en nuestro Leer Más. Seguro que algunos lo habrán tenido hasta de póster en su casa, porque es una de las imágenes más conocidas del pintor judeo-italiano. Ya saben que tuvo una vida muy desgraciada, este genio que murió totalmente en la miseria, tuberculoso, alcohólico, y que bueno, que ahora se sorprendería muchísimo de ver que su cuadro pues es el segundo más caro vendido en subasta de la historia. Entra a formar parte de un exclusivísimo club de artistas que han vendido cuadros por más de 100 millones de dólares, como por ejemplo Picasso, Bacon, Giacometti, Warhol o Munch, pero claro, a diferencia de estos anteriores, él no conoció la gloria en vida y tampoco, ni mucho menos, la tranquilidad económica. Así que, Bueno, Van Gogh desde aquí tampoco, Raquel. No, Van Gogh tampoco, pero no lo he citado, en el club de No los... está en el club, pensaba que Está en el club seguro, pero no de los que conocieron la gloria en vida, ¿no? No, eso seguro. Como Picasso, sí, o Warhol. Uh-huh. Bueno, pues yo no sé muy bien qué decir de estas cosas, Raquel. Por una parte, Modigliani es un enorme pintor, pero si este comprador luego lo va a tener encerrado en una caja en su casa para que no lo vea nadie, para que no se estropee como una inversión económica, pues a mí me da mucha pena. Muchísima. Me parece penoso. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Era la noticia que nos habías adelantado, Jordi, y terminamos con otra que nos habla en yiddish, porque es precisamente este idioma, el yiddish o yiddish, ya saben, el idioma de los judíos del este de Europa, el que concita la atención de la escuela ESCP Europe Business School, que dedica el próximo miércoles 18 de noviembre una jornada a este idioma. Se llama The Joy of Yiddish y es una oportunidad curiosa de descubrir este idioma para mucha gente. Esperemos que la convocatoria sea interesante, sea importante, y que se realizará en el campus madrileño de esta conocida escuela de negocios, que es la escuela de negocios más antigua del mundo. Se fundó en 1819, Jordi. Y estará allí Melanie Schlossman, quien compartirá su pasión por esta lengua y esta cultura con todos los que estén allí, y además, bueno, pues se servirán snacks tradicionales de la cultura yiddish. Habrá pepinillos, seguro, ricos. Pues nada. Y más cosas. Grandes esfuerzos por salvar este tipo de idiomas que es verdad que están en desuso un poco, y bueno, todos ustedes seguro que recuerdan a su abuelo que hablaba en yiddish, ¿verdad? Y hay que mantenerlo pues evidentemente también para que no se quede ahí en una biblioteca. Es un idioma bellísimo, además. Sí. El otro día hablábamos, creo que era con Jack Michonic, el autor de La descendencia, y en su libro hay un personaje que dice que en yiddish no se puede discutir, que es un idioma ni se puede luchar, que es un idioma para reír o llorar. Pues una de las cosas bonitas que se puede decir del yiddish. Bueno, y la noticia nos llega gracias a Justin Bain, que es coordinador de lenguas y culturas y el director académico de esta escuela de negocios aquí en Madrid. Muy bien, pues nada, los amantes del yiddish tienen una cita en Madrid y nosotros tenemos una cita con el fin de semana y también con el Shabbat, Raquel, así que Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, y hasta las noticias de los lunes, Jordi. Eso es, el lunes o el domingo, se me apuran, a última hora del día, ya podrán escuchar las noticias de los lunes, información diferente para que empiecen la semana con buen humor. Así que hasta el lunes. Entonces.